Buenos días, profesora Paola y compañeros. En este video de lectores autónomos les voy a hablar sobre tres teorías de diferentes autores. La primera teoría es la literatura como exploración de la autora Lois Rosenblatt. La segunda, de el lector modelo de Umberto Eco. Y la tercera teoría es sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Lo primero que vamos a ver es cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias que existen más puntuales entre estas tres teorías, qué es el texto para cada uno de ellos y cuál es el papel del escritor, pero también cuál es el papel del lector. El video lectura como acogida de Gustavo Martín también tuvimos que verlo. Debemos sacar las ideas comunes que tiene este video en relación con las tres teorías. Ahora voy a hablarles sobre las semejanzas que tienen las tres teorías de las lecturas asignadas. Para Lois Rosenblatt, la autora, el dominio de la literatura requiere de una actividad creativa del propio sujeto lector, o sea que el sujeto lector debe poner de su parte sobre el dominio y la experiencia que tenga sobre cómo ser un lector competente, despertando la sensibilidad literaria como una fuente de percepción. Para Umberto Eco, un texto quiere dejar al lector una iniciativa de interpretación, o sea, despierta igual la creatividad de interpretación que hay en cada sujeto. Y para Stanislao Zuleta, el autor invita a aprender a leer, permitir que el texto lo afecte en su ser íntimo y permita que lo toque, que lo transforme y que nazca de la lectura, encantado por el gusto de esa aventura y de ese peligro, o sea, despierta también la creatividad del lector. Para mí ese punto es una semejanza marcada entre los tres textos. Estas semejanzas nos indican que para los tres escritores el lector debe despertar su creatividad y las estrategias lectoras textuales, permitiendo que así afecte su ser íntimo y permita ser transformado por el gusto a la lectura. Otra semejanza que tenemos de Lois Rosenblatt con los demás autores es que la literatura para ella nos convierte en mayores pensadores y nos permite ver situaciones complejas en un futuro, igual que para Umberto Eco, que dice que la lectura es una abierta invitación a descifrar lo que está escrito para obligarnos a interpretar en un futuro, ya sea situaciones o estrategias. Y para Stanislao Zuleta, la lectura ayuda a los niños a enfrentarse con muchos de estos textos que leen los cuentos, para saber distinguir sobre el bien y el mal, por ejemplo, de la noche y el día, y todo esto le va despertando el pensamiento sobre lo que es el bien y lo que es el mal, sobre lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Igualmente, para los tres escritores, la lectura y la literatura les permite que seamos mayores pensadores, los lectores, ya que nos obligan a pensar de alguna manera y nos invitan a descifrar y a interpretar los textos. Esta sería otra semejanza. La tercera semejanza tiene que ver con el conocimiento. Por ejemplo, para Lois Rosenblatt, aquellos lectores que leen desde su experiencia y conocimientos previos contextualizados tienen lecturas más enriquecedoras porque ya tienen una experiencia sobre lo que han venido leyendo, que en aquellas donde el lector recibe pasivamente un texto. Para Umberto Eco, un texto se emite para que alguien lo actualice. Como el texto ya tiene el conocimiento acumulado del destinatario, muchas veces no coincide con el del emisor, es decir, puede diferir, puede tener cambios, entonces también te invita a tener un conocimiento. La tercera semejanza tiene que ver con el conocimiento. Por ejemplo, para la autora Lois Rosenblatt, aquellos lectores que leen desde su experiencia y conocimientos previos, contextualizados, tienen lecturas más enriquecedoras,
que en aquellas donde el lector recibe pasivamente un texto. Quiere decir que a medida que uno lee, tiene más experiencia, consigue más conocimiento. Igual que para Humberto Eco, un texto se emite para que alguien lo actualice. Como el texto prevé al lector un conocimiento acumulado del destinatario, muchas veces puede que no coincida con la del emisor, pueden diferir, entonces él tiene que aplicarle ese conocimiento que ya trae de unas experiencias anteriores para poder descifrar qué es lo que quiere, cuál es el conocimiento que desea tener. Y para Estanislao Zuleta, igual, leer es trabajar sobre lo que ya sabemos y cómo vamos a involucrar nuestro nuevo conocimiento con otros nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. Con lo que concluimos que para estos tres escritores es importante despertar un conocimiento en los lectores, en cada uno de los lectores, y entre más las personas lean, más fácil van a adquirir su conocimiento. Ahora les voy a hablar sobre las tres diferencias que encuentro en las lecturas. Para la autora Lois Rosenblatt, el autor se preocupa por lo que está viviendo y experimentando en relación con lo que lee, pero tomado desde el punto de que el profesor es un entrenador y el estudiante es un aprendiz. Por lo tanto, el lector en sus lecturas parte de un acto que vincula la razón y la emoción, el descubrimiento y el redescubrimiento, provocados por un docente en el aula, para promover la crítica y la reflexión, fomentando la experiencia personal y social del lector. En estas diferencias, para Humberto Eco, en cambio, significa que el lector modelo es una estrategia textual que viene de una estrategia desde el autor, que es el autor modelo. Y el lector se convierte en un lector modelo, para hablar así de una estrategia textual. Entonces el modelo lector es una capacidad de competencias que desarrollan toda una serie de operaciones previstas y no previstas por la estrategia del autor, equivaliendo a una cooperación textual entre lector y autor, denominada estrategia interpretativa, creando así cómo satisfacer las necesidades de un contenido que quede actualizado por estas estrategias que crea Humberto Eco para cada libro, para cada tipo de lectores. En estas diferencias, para Estanislao Zuleta, nos habla de que es imposible controlar al lector dentro de su actividad interpretativa, ya que cada uno interpreta a su manera la escritura y la oralidad, no tiene control sobre su receptor. Y también nos habla de una cooperación de actualización que deben tener los lectores, completando las cosas que no se dicen en un texto o que no están escritas por el autor, para construir lo que hace falta en un texto, dándole una intención de sentido al texto. Para esta segunda parte del video veremos qué es el texto, cuál es el papel del escritor y cuál es el papel del lector de acuerdo a las lecturas. Pero ¿qué es el texto? El texto son los elementos simbólicos que reconstruyen palabras, textos y sonidos, y que dejan al lector la iniciativa de interpretar, de actualizar los conocimientos acumulados que el destinatario quiere darnos a conocer. Son los conocimientos que permiten al lector comprender y producir una cantidad de oraciones gramaticales correctas, los elementos que se crean aplicando estrategias de conocimiento establecido, el código que utiliza el autor para descifrarlo, su forma de escribir o de crear los códigos, transmitiendo múltiples sensaciones y conocimientos y sentimientos. ¿Cuál es el papel del escritor realmente? El papel del escritor es lograr vincular la razón y la emoción, hacer que los lectores estén
sintiendo lo que él escribe y para qué lo escribe, promoviendo la crítica y la reflexión, haciendo que se vuelva una experiencia personal y social, organizando estrategias textuales y brindando un estilo que sea diferente y didáctico para que la gente que está leyendo aprenda y tenga conocimientos nuevos, con iniciativas interpretativas donde se estimule la imaginación y las competencias, donde se aprenda de eso que se está leyendo y se tomen experiencias de esto. Para este último punto nos pide la profesora que veamos el video La lectura como acogida de Gustavo Martín Garzo y miremos qué ideas comunes encontramos entre este video y las lecturas. Yo encuentro algunas ideas comunes que son con respecto a la autora Lois Rosenblatt en la lectura como exploración, donde propone que los mediadores, como son los padres, deben propiciar experiencias de lectura que formen lectores sensibles y críticos. Al igual que el autor Gustavo Martín Garzo nos dice en el video que los padres desde el primer encuentro con la lectura de los niños deben proporcionar estos cuentos como herramientas para formar lectores sensibles y críticos, capaces de distinguir las enseñanzas que dejan estos cuentos comparados con la vida real, que es lo que quiere también decirnos Estanislao Zuleta, donde el trabajo es controlar la actividad interpretativa y complementaria, y como dice Humberto Eco, que es extraer conclusiones a partir de la exploración de los textos, que es lo que hacen los niños después de la lectura de un cuento. También queda que el dominio de la literatura requiere de una actividad creativa del propio sujeto lector y parte del dominio y experiencia que debe tener como lector competente, despertando una sensibilidad literaria como fuente de percepción y convirtiéndolo en un mayor pensador, permitiendo ver y resolver situaciones complejas, ampliando su visión, llevándolo a nuevos sueños y ampliando su capacidad para resolver situaciones y problemas, dando mejores experiencias de vida, creando nuevos elementos, reconstruyendo palabras, textos y sonidos, brindándonos un papel activo y creativo frente al arte, lo que implica que cada lector tenga un texto particular bajo circunstancias particulares, pero que reflexionen sobre lo que leen, compartir transformándolo en acontecimientos sociales. También es la capacidad de escuchar lo que decimos, pero también de lo que callamos, y cuando hablamos de los cuentos debemos hablar de los temores, las alegrías y los sentimientos, de lo que sienten los niños, de lo que sienten los adultos cuando están leyendo un cuento, y saber distinguir y tomar este conocimiento, que es lo que todos nos quieren decir en estos textos. Como conclusión les dejo la frase de Martín Garzo, donde dice que los cuentos hablan de todo lo valioso que hay en la vida, los cuentos enseñan lo valioso en cuanto a los sentimientos y sobre el valor de la vida. En los cuentos hasta lo más insignificante se convierte en una aventura llena de valores. No podemos dejar de leerle cuento a nuestros hijos.